MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Acompaña ya aquí Luis Estrada. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bien. ¿Estás contento de que el presidente se va de vacaciones? Pues sí, por todos, ¿no? Sobre todo porque habrá menos trabajo después de este año en el que yo creo que lo que ha hecho que se vaya con tanta velocidad está relacionado con la gran cantidad de información que tenemos, y las mañaneras es la fuente de esta gran generación de información todos los días. Claro, y no necesariamente, bueno, y eso es lo que parte se discute, no necesariamente es información noticiosa, no es información verídica, que eso es todavía más grave, no es información útil. Y yo diría, después de tantas veces que hemos revisado esto en Spin, quizá ni siquiera información favorable a lo que el presidente presume como la cuarta transformación. Hay tanto ruido del si dijo una expresión, si señaló a alguien, en fin, cualquier punto que no tenga nada que ver con el avance del gobierno, que cuando el presidente tiene un logro, entonces pasa desapercibido. Ok. Y eso, pues creo que va en detrimento, por supuesto, de lo que él quisiera hacer. Obviamente, y eso ya también queda claro, va en contra de la esencia de una conferencia de prensa. Conferencias de prensa en las que no pone agenda, en las que no contesta preguntas de los que invita a que les contesten, en la que no maneja las crisis, al contrario, genera nuevas crisis, y en algunos momentos conferencias de prensa que ni siquiera se podían transmitir por los medios de comunicación. Entonces, pues en realidad es otra cosa que tenemos que aprender a asimilar. Este ruido no persigue un objetivo que sí le favorece. Es decir, como bien dice, se pueden perder cosas que sí favorezcan a su gobierno, pero también se pierden las que no, y entonces funciona como un gran distractor. Sí, eso sin duda. Es también un gran espacio de propaganda. Enorme. En el que, por ejemplo, otros presidentes en otras partes del mundo lo han usado igual. Como el presidente Trump usa Twitter, Bolsonaro usa Facebook, Maduro y Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador usaron los programas de radio horas y horas, ¿no? Las que pues utilizan este espacio. Pero en todo caso, utilizan su herramienta de comunicación favorita, pues, ¿no? Pero en todo caso aquí, nunca nadie había hecho una conferencia de prensa diario. Y desde que el presidente López Obrador las hace, ningún presidente decidió, oye, qué buena idea, vamos a hacer conferencias de prensa diario. De todas las herramientas que hay, sin duda esta es la más arriesgada, es la que más expone a un mandatario, a una mandataria, en la que pues obviamente hay riesgo por pues exhibirse, como ya hemos visto varias veces. De temas que no sepas. Por supuesto. Así, ¿cómo lo resumirías? Mira, son 271 conferencias de prensa con las que se está llevando a cabo el día de hoy, de lunes a viernes, son las que contamos, y en las que el presidente pues ha ido ajustando mejor su contenido, las ha hecho más largas, duraban al principio, hace un año, 1 hora en promedio, ahora duran en los últimos meses casi 2 horas. Con respuestas, imagínate, de hasta 45 minutos es el récord a un reportero. ¿A una respuesta? A un solo reportero, 45 minutos. ¿De qué fue esa respuesta? Nada, porque pues obviamente cuando hablas tanto, no ni siquiera contestaste la pregunta, ¿no? Ok. Eso es lo más grave. Okay. ¿Cuál fue la pregunta que se hizo? No, tenemos a quien se la preguntó, que ya sabemos que también ha hecho preguntas Quiero muy adivinar, parecidas. A ver, Lord Molécula, la del corredor keniano. No. ¿Quién la preguntó? Marco Olvera, que es... va igual, ok. Es uno de ellos. Sí. En los cuales, pues claramente el presidente tiene un favoritismo. 56% de las preguntas son de la primera fila. 56%. Dicen que pues si llegas temprano te toca en primera fila, pero eso no es cierto. Claramente hay una especie de acomodo especial para ciertos, entre comillas, periodistas de medios, entre comillas, digitales, que aparte, pues lo vemos, la mejor prueba de eso es cuando las conferencias se dan fuera de la Ciudad de México, se sientan en los mismos lugares.
Y es importante mencionarlo al público porque sí, el tema económico para los medios, para estar trasladando a sus periodistas, es un tema importante. Claro. No todos los medios pueden costear estar trasladando a los periodistas a las conferencias de prensa. Y llama la atención que estos medios, y sí, entrecomillado, medios digitales, los grandes medios digitales también están batallando por sobrevivir. Sí, claro. A estos de reciente creación les alcance para mandar a sus periodistas a las giras del presidente. Claro, con cuentas de Twitter de 1,000 seguidores y canales de YouTube que veto a saber cómo se financian. Tienen para ir a las giras, ¿no? Sí, por supuesto. Y el presidente, en cierta forma, discrimina a los medios tradicionales, los discrimina en sus conferencias. Entonces, ahí está la gran contradicción. El presidente convoca a una conferencia de prensa para contestar preguntas y eventualmente que sus mensajes sean lo más difundidos posibles. Si la lógica imperara, debería de privilegiar a los medios tradicionales, que son los que tienen las mayores audiencias. Todavía, en México no estamos en el mundo digital, aunque el presidente quiera. El presidente mismo ha dicho que el 75% del país no tiene internet, según él. Es algo de las afirmaciones que no podemos probar. Pero en todo caso, pues yo pensaría que el presidente debiera tratar con mayor interés o privilegiar a los medios tradicionales y justo hace lo contrario. Entonces, lo hace porque pues obviamente los medios tradicionales necesitan validar la información que se presenta en las conferencias porque la audiencia de los medios tradicionales está en juego si muestran algo que no está verificado, algo que es falso, en fin. Y el presidente simplemente evita contestarles. El periodista Tim Russert de NBC hace algunos años en Estados Unidos decía que las autoridades o los líderes que no pueden contestar preguntas difíciles no pueden tomar decisiones difíciles. Y el presidente López Obrador pues se exhibe más por el lado de evadir que por el lado de informar y hacerlo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas como él dice que es, pero en realidad es un ejercicio de propaganda. A ver, es que además sería, exacto, humanamente imposible que cualquier persona, no importa si estás al frente de un país, tenga toda la información que cualquier periodista se le ocurra preguntar en ese momento. Claro. Es humanamente imposible, no la puedes ni la deberías de tener. Tendrías que ir y consultarla y buscarla y entonces ya responder con el debido tiempo. Entonces, como bien dices, pues termina en esto, ¿no? Un ejercicio distractor, de propaganda, de muchas otras cosas. Fíjate, decían en el equipo de Bill Clinton cuando fue presidente en los 90s en Estados Unidos, que para una conferencia de prensa Bill Clinton se tenía que preparar 5 horas. Imagínense el presidente se preparara lo equivalente a cada conferencia diaria, pues nada más estaría haciendo eso. Que de hecho hay días que solamente hace la conferencia de prensa y ya, como actividades públicas, ¿no? Y de repente pues pone una foto de alguien que cayó a Palacio y se reunió con él, ¿no? Miren, cayó esta persona y ya nos reunimos. Pero en realidad el ejercicio le representa al presidente la imagen de levantarse temprano y estar trabajando desde su punto de vista. Claro. Pero en lo que nosotros vemos, y repito, con la información que el propio presidente da, porque toda esta información es pública, se pueden ver los videos, se puede leer las versiones estenográficas, que es lo que nosotros hacemos en Spin, observamos este ejercicio en el cual el presidente no está contestando las preguntas cuando se le ha pedido a presidencia el sustento de los documentos del presidente una y otra vez. Lo acaba de documentar Animal Político hace poco. No tienen la información. No existe o se niegan a entregarla. Entonces, pues claramente eso no es un ejercicio, como dice el presidente, ni de transparencia ni de rendición de cuentas. Es realmente la imagen del presidente hablando sin que haya un sustento, pero también lo utiliza para atacar, lo utiliza para denostar, por supuesto para dividir y polarizar como parte de su contenido de los mensajes, sobre todo. Y pues no olvidemos que la exigencia va por el lado de que es un evento público en Palacio Nacional del presidente de la República, con el escudo, con la bandera, en su calidad de presidente, utilizando recursos públicos. Entonces, pues, en una de esas, si tu nombre sale en una acusación en la conferencia, pues ni te asustes, porque en realidad, como seguramente está violando tu debido proceso, pues en una de esas te exonera, ¿no? Wow, qué dato. ¿Qué otras cosas resumirías de este año de mañaneras? Bueno, pues no solo el asunto del tiempo que duran, sino también las asistencias. Tenemos una
un seguimiento puntual de quiénes van y quiénes participan, independientemente que hayan ido. Al inicio, quienes recuerdan o quienes hayan visto alguna de las conferencias al inicio, los asistentes estaban parados, los integrantes del gabinete, y tenían que esperar a que terminara la conferencia parados. Después ya les pusieron unas sillas. Esa situación en la cual van integrantes del gabinete pero no participan parecía como si estuvieran secuestrados por el presidente en la conferencia, ¿no? Y el presidente presume que es un gabinete paritario, que hay igual número de mujeres y de hombres en el gabinete. Sin embargo, las participaciones y las asistencias no muestran esa paridad. ¿Cómo son? Normalmente, el promedio es 63% participaciones y asistencias, 65% participaciones y asistencias de hombres y solamente 35% de mujeres, 2-1. Y la mitad de las participaciones de las mujeres del gabinete son de Olga Sánchez Cordero. Es decir, si quitáramos a Olga Sánchez Cordero, entonces todavía este número sería mucho mayor en proporción de hombres sobre mujeres. Y es en buena medida porque quien más participa son los integrantes del Gabinete de Seguridad, el secretario de Marina, el secretario de Defensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y a veces ahora, pues algunas cuestiones, pues Marcelo Ebrard, que es prácticamente todas las veces que va, participa. Ok. ¿Alguna otra cosa más que destacar? Pues nada más pensar que este ejercicio, como decíamos, es inédito en la historia. Nunca nadie ha hecho esto, nunca... y desde que el presidente lo menciona, no lo va a hacer nadie. Ya superó, por supuesto, a todos los presidentes de Estados Unidos que incluso se reeligieron y que gobernaron 8 años. En fin, y creemos que el hecho de que no haya otro presidente en el mundo no es algo que le debiera representar un orgullo o algo favorable al presidente, sino precisamente justo porque nadie lo hace, te está diciendo cuáles son las características o el riesgo que implica a un evento de estos. Oye, yo tengo una teoría. Ojo, es una teoría, no hay. Estoy especulando y tampoco paso tantas horas viendo las mañaneras como lo haces tú. Gracias a Dios. ¿Qué tiene en el atril el presidente? Es una buena pregunta. Porque de pronto hay preguntas que requieren de datos más específicos y el presidente, que siempre se ha tomado su tiempo para responder en las mañaneras más, voltea hacia la atril. Sí. Yo podría adivinar, estoy especulando que algo está leyendo en donde le comparten información en el momento. Sí, puede ser. Y después ya contesta. Pero insisto, yo no veo tanto las mañaneras como tú, te comparto. Mira, te puedo decir me atrevo a pensar. te puedo decir varias cosas sobre esa situación. Primero, el presidente no toma una gota de agua en lo que dura la conferencia. Nada. Ok. De las observaciones curiosas. Nada. Se nos va a deshidratar. Nunca ha tomado nada. Y eso pues es complicado. Claro. O sea, estar hablando tanto tiempo y estar parado tanto tiempo porque no se sienta el presidente, pues también implica algo. Y no va al baño, por supuesto. Claro. O sea, no es como que se tomó 2 litros de agua antes y después aguanta. Entonces, bueno. Por cierto, hoy se cumplen 157 días que el presidente prometió en la conferencia, nadie se lo pidió, no es obligatorio, pero él lo prometió que iba a entregar sus análisis de salud y no lo ha hecho. Ok. 157 días, más de 5 meses. Bueno, entonces... Lo que hemos visto más bien es que cuando el presidente ya sabe a quién le va a dar la pregunta, que por lo regular son estos frecuentes periodistas. Pero uno era vendedor de anuncios de la revista a la que representa, digo, exacto, nada más para que entendamos el nivel. De estos periodistas, justamente el presidente trae los datos desarrollados de esas preguntas. Y en esas tarjetas, que seguramente lo tiene ahí. Supuestamente el presidente dice, bueno, pues a ver, vamos acá, mujeres, hombres, los de la primera fila, en fin. Pero ahora trae una nueva modalidad que es que al final de la conferencia al final de la conferencia, se apuntan los periodistas, supuestamente, para el día siguiente preguntar primero. Casualmente, los que preguntan y se apuntaron el día anterior son justamente los de la primera fila, con preguntas que tienen un desarrollo de la información, como bien dices, muy detallado. Y que aparte, por supuesto, están, yo te diría, fuera de la coyuntura,
fuera de lo que los demás están preguntando, los intereses. Por ejemplo, uno de los casos más importantes fue esa conferencia de prensa que ha sido una de las más vistas, de acuerdo con la audiencia, que también podemos mencionar algo de eso de Facebook, del presidente. El presidente tiene casi 7 millones de seguidores en Facebook, que es muchísimo, pero solamente el 7% de esos seguidores ven en promedio las conferencias. Okay. Lo cual nosotros creemos que es muy bajo. Okay. Independientemente que sean muchos, pero pues son sus seguidores. Y en Facebook solamente se necesitan 3 segundos para que cuente como una vista. Entonces, pues en realidad igual ni siquiera la ven. Nada más están ahí moviendo su línea de tiempo. Pero en una de las conferencias más vistas en esta cuestión del Facebook del presidente, que fue la del 31 de octubre, que fue la línea de tiempo de Culiacán. El presidente llevaba 2 semanas sin dar el gobierno una versión oficial. De hecho, se dieron pues como 6. Y las primeras preguntas de ese día que el presidente prometió y que estaba el gabinete de seguridad ahí al lado de él, fueron sobre el béisbol y fueron sobre una planta de amoníaco. Y el presidente se aventó 45 minutos de esa conferencia dando esos datos detallados con esas tarjetas ahí, como dices, hasta que, pues, obviamente los medios tradicionales se desesperaron y a gritos le pidieron que contestara sobre el asunto que había convocado. Es cierto, gran tema sobre esa conferencia de prensa. Esa es una de las más importante del año. Hay otro tema súper interesante, ahora que hablas acerca de Facebook y de lo que sucede en la transmisión en línea. Sí. Así como estas personas que se sientan en la primera fila, que fijan temas que, bueno, pues parece que están prácticamente ensayadísimos, hay que seguir a detalle. El problema es que, en serio, se genera tanta información que es imposible seguir todos los temas importantes. Y John, es un tema interesante a quien le gusta estudiar el tema de la propaganda, pero no es relevante para la vida de los ciudadanos. Sí. Si uno se mete a la transmisión que sucede en Facebook y sigue las conversaciones de quienes están viendo la transmisión, se va a poder dar cuenta de hacia dónde se va a querer llevar la comunicación del gobierno en los próximos días. Las palabras que utilizan, los temas que estas personas que están conversando durante la transmisión ponen, porque muchas veces ni siquiera son temas de lo que esté hablando en el momento el presidente o de lo que esté preguntando en el momento el periodista, pero están empezando a sentar las bases para una conversación sobre temas que quizá no tengan nada que ver y que se estarán hablando en los próximos días. Es súper interesante. Sí, de acuerdo. Más interesante saber cómo se están pagando estas personas, pero bueno, esa es otra discusión. Claro. Sí, es sobre todo creo que el asunto de la audiencia y el impacto que tiene un ejercicio, impacto noticioso, que tiene un ejercicio que se repite, que en términos de contenido es prácticamente el mismo siempre, porque si el presidente hace referencias históricas, ya sea a los últimos 6 sexenios o a la revolución o a la independencia o a la reforma o hasta la conquista, la historia y la versión de la historia que tiene el presidente es solamente una. Entonces, está repitiendo esa versión, pues pierde impacto noticioso. Por supuesto, los medios van porque en cualquier momento el presidente puede decir cualquier cosa, que es un poco la misma razón por la cual muchas personas siguen a Donald Trump en Twitter. A lo mejor no ves todos los tweets, pero en algún momento ves el tweet famoso del día y ese tweet lo vas a retuitear. Y ya. Eso es todo lo que va a pasar. Yo creo que aquí a los medios nos da una buena agitada en el que tendríamos que sentarnos a preguntarnos qué tenemos que hacer con esto. De entrada estamos ante un modelo de gobernar ante el que no habíamos estado nunca antes y eso es un reto inmenso. O sea, qué sí tenemos que replicar, qué no debemos de replicar, qué tenemos que cuestionar, hasta dónde llegan. Porque también creo que así como la mañanera es esta mega herramienta de propaganda inmensa, de verdad, no la estamos alcanzando a dimensionar, aún con estos datos impresionantes que tú nos estás dando. También puede ser una gran oportunidad para el periodismo de investigación, para enfrentar al presidente con estos otros temas que el periodismo de investigación está haciendo en algunos casos y tendría que estar haciendo en otros. O sea, sí puede ser una herramienta importante. Y si tienes esta gran pregunta con esta gran investigación y el presidente no la contesta, pues entonces ahí hay nota también. Claro. Fíjate que en ese sentido, en Estados Unidos, los medios que privilegiaron la campaña de Donald Trump,
porque en cualquier momento podía decir cualquier cosa en los mítines, o sea, un poco lo mismo, nada más versión meeting en campaña. Después mencionaban que se habían arrepentido un poco de estarle dando tanta relevancia. CNN era el único medio que transmitía en vivo los mítines. Por supuesto, ahorita CNN es el enemigo número 1 de Donald Trump. Y también le ha ayudado, hay que decirlo, a sus ratings, porque pues quien quiere oír la versión pues más estricta de la revisión de lo que dice y hace Donald Trump, pues ve CNN, ¿no? Entonces, la lógica de esta comunicación de un presidente permanentemente en campaña. Así es como se ha denominado a este modelo de presidentes nacionalistas, populistas en otras partes del mundo, pues es justamente prometer, hablar al futuro, referencias históricas, el conflicto permanente y la polémica como el motor de la discusión pública, dando de qué hablar. Por supuesto, ahí mucha gente dice, bueno, pues es que el presidente pone agenda. No, el presidente no pone agenda con las conferencias. El presidente da de qué hablar y son dos cosas diferentes. ¿A qué me refiero? Si nosotros contamos y observamos, que lo hacemos todos los días, solamente el 8% en las primeras planas de los 7 diarios más importantes, el 8% retoma como nota principal, primera plana, lo que dijo el presidente el día anterior como su presentación previo a las preguntas y respuestas. Hacen un tema de una presentación y ese tema es solamente 8% al día siguiente. Por supuesto, hay muchos factores que influyen en eso, pero en principio una conferencia es para que todos hablen del mismo tema. Y si después de una conferencia cada medio trae su propio tema, independientemente del ángulo o el sesgo, como lo quieran ver, pero si cada quien habla de diferentes temas, por mucho que se hable del presidente, es justo lo contrario de poner agenda. Si cada quien tiene una versión diferente. Entonces, claramente aquí lo que hace el presidente es dar de qué hablar, generar este conflicto, poner a las élites contra el pueblo, que por supuesto los líderes representan, y que todo lo que se diga y todo lo que se muestre en las conferencias sea como una especie de campaña permanente. Esta cuestión de si la revocación de mandato es en la fecha o no es en la fecha, y eso va a implicar que el presidente esté en campaña o no, eso no va a cambiar absolutamente nada si el presidente sigue haciendo sus conferencias todos los días, que así va a ser. Y fíjate, esta comparación que hacías sobre lo que mediáticamente hace Donald Trump cuando estaban en la campaña, terminando la campaña, analizaban los resultados de menciones en medios electrónicos y era, por supuesto, quien más menciones tenía si lo comparaban con Hillary, pero además no solamente tenía más, sino la mayoría de estas menciones tenían una connotación negativa. Sí. No importó. O sea, estamos hablando del arte de la repetición. No importa si lo que yo digo es una mentira, si lo digo 100 veces. Sí. Y no importa si están hablando mal de mí, mientras hablen de mí. Claro. Y aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos haciendo exactamente eso. Pero ¿cómo somos víctimas de la repetición, de la fuerza de la comunicación a la constancia? Está en el púlpito el presidente todos los días, pues claro. También por eso aprovecha. Si él fuera un candidato o fuera un líder opositor, pues no sería lo mismo. Exactamente. Es quienes han visto la serie Years and Years de HBO, que es una miniserie y no sin spoilers ni nada, encontrarán similitudes con un personaje político que hace declaraciones escandalosas y que a pesar de ello crece su carrera política. Entonces, pues eso es lo que manda en estos perfiles de líderes con esta forma de ellos piensan comunicar. Pero repito, pues aquí yo creo que el más afectado del contenido y el análisis de las conferencias, pues resulta ser el presidente. Luis, ¿en dónde podemos seguir todos estos datos? Gracias. Todo está si googlean SPIN, S-P-I-N, y Conferencia Presidente, ahí hay un micrositio donde pueden consultar todas las entrevistas, artículos y las infografías quincenales que publicamos también. Muy bien, pues gracias por este seguimiento puntual y para quienes les condensan los datos, ahorrarles horas y horas de información. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti.